Pensar un poco qué podría interesarles a ustedes o qué podría interesaros a vosotros. No sé muy bien cómo veo disparidad de edades entre el público, entonces creo que los de mayor edad me vais a perdonar si os tuteo, porque me arrogo esa potestad, pero me parece un poco raro hablar de ustedes a gente tan joven como la que veo aquí, ¿no? Entonces, me preguntaba un poco qué os podía interesar, porque se supone que la mayoría de los que estáis aquí estáis en un máster de escritura creativa, del cual esta es la lección inaugural. Entonces se supone que sois gente que os sentís escritores, que queréis ser escritores, queréis ser más escritores, o serlo en mayor medida, y que habéis tenido un gesto de una humildad más que loable. Y os felicito por ello, que os apuntado a un máster, porque eso significa dos cosas. Primero, que queréis aprender más, y segundo, que sabéis que tenéis que aprender más. Y esto os felicito por ello, porque hay muchos escritores por ahí que se creen que ya lo saben todo y que no necesitan aprender nada. Y os puedo asegurar que como crítico literario, cuando leo sus libros me doy cuenta de que sí que necesitan seguir estudiando y sí que necesitan seguir aprendiendo, pero carecen de la humildad que tenéis vosotros y no se molestan en hacer lo que vosotros vais a hacer. Así que yo por eso quiero empezar felicitándoos y animándoos a ello. A ver, la carrera de escritor, de artista en general, tiene una diferencia fundamental con cualquier otra carrera, y es que no se acaba, no se termina nunca. O sea, vosotros estáis empezando, a lo mejor algunos de vosotros lleváis años, pero esto no va a terminar nunca. Nunca vais a saber todo, nunca vais a estar seguros de vosotros. Cuanto más sepáis, más vais a dudar. Cuanto más escribáis, más dudas vais a tener. Y cuanto más leáis a buenos escritores, más incertidumbre vais a tener. Y no es natural que sea así, porque los que os han antecedido les pasaba exactamente eso. Entonces es muy natural, pues, por ejemplo, leerle a Picasso, que con cerca ya casi de 80 años, en una entrevista decir que estaba aprendiendo, a Alfred Bester, un escritor de ciencia ficción norteamericano bastante bueno, que tenía que decir en una entrevista ya también con cerca de 70 o 80 años, que estaba empezando a enterarse de que iba eso de la literatura con esa edad, con un montón de libros publicados, con un montón de premios a sus espaldas. Y cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que tenga un poco de sentido común y no se deje llevar por la arrogancia, la que a veces nos mueve el hecho de tener a veces micrófonos o a veces cámaras grabando o cosas así. En realidad eso, aunque sea complicado, eso hay que apartarlo y hay que tomar distancia, porque en realidad todos estamos aquí para aprender, incluido yo, que no parece que estoy aquí porque parece que sé más porque estoy hablando, pero en realidad tengo las mismas dudas o más que vosotros a la hora de encarar todos los procesos de escritura. Lo único que nos puede ayudar a todos son las dudas ajenas y las dudas propias. Así que yo voy a compartir con vosotros mis dudas, con el fin de que a ver si entre todos pues, nos aclaramos un poco con esta especie de galimatías de signos que viene a ser la literatura. A ver, gente que sabe más que yo, por ejemplo, un tal Novalis, un escritor romántico, que supongo que habréis leído su poesía, pero os recomiendo vivamente que leáis su novela, Enrique de Obstetrian, que es una novela inacabada, que no le dio tiempo a terminar. Pues han llegado a la conclusión de que en realidad, para aprender a escribir, lo que habría que hacer es aprender de todas las artes en general y no solamente de la literatura. Eso también lo piensa Mario Bellatín, un escritor mexicano, un escritor muy recomendable que os animo a leer, que tiene o por lo menos tiene no sé si sigue con ella, una escuela dinámica de escritura, que es como se llama. Es como algo parecido a lo que se hace aquí, lo que vais a hacer vosotros en el máster, pero en su caso no es una enseñanza oficial ni reglada y se caracteriza por una cosa, y es que en esa escuela dinámica de escritura no se escribe ni una sola palabra. Está prohibido escribir. Los alumnos llegan allí y entonces hacen de todo menos escribir. Van a hablar de teatros, tienen entrevistas con pintores, acuden a conciertos de música. Mario les obliga a organizar teatro, a intentar hacer algo, una obra plástica en conjunción con algún artista, a hablar con músicos a ver si surge algo de creación entre ellos. Es decir, a ponerlos a funcionar con un modo mental mucho más abierto de aquel que trae. Porque para mucha gente la literatura es solo lo que hay en un libro publicado, ¿no? Y la literatura puede ser, y es de hecho mucho más que eso. Entonces, las otras artes nos sirven para aprender. Nos sirven para aprender además de gente que está muy dotada. Novalis en esta novela dice, pero sobre todo una cosa, los poetas nunca aprenderán bastante de los músicos y de los pintores. En estas artes salta a la vista de un modo especial cuán necesario es manejar de un modo económico
los medios técnicos de que dispone el artista. Aquí es donde se ve también la importancia que tiene la elección acertada de las proporciones. Y a su vez, no hay duda de que aquellos artistas podrían tomar de nosotros, y deberían agradecérnoslo, la independencia de la poesía, el espíritu que se encuentra dentro de toda creación poética y de toda invención, y en general de toda obra de arte. Aquellos artistas deberían ser más poéticos, y nosotros deberíamos ser más musicales y más pictóricos, y todos, ellos y nosotros, permaneciendo fieles al modo y manera de nuestras respectivas artes. Esto, como sabéis, Nogales era uno de los principales representantes del romanticismo alemán. Es un pensamiento muy romántico, ¿no? El de la unidad del arte, el de la unidad del conocimiento, en realidad, más allá de las artes, digamos, la comunicación entre la ciencia y el arte y todas las cosas, ¿no? Y hoy en día, pues eso vuelve a suceder, en cierta manera, puesto que hoy en día los medios tecnológicos que tenemos nos invitan a ser o a ver de una manera como un poquito más global, si queréis, el mundo de las artes, y además también nos ayudan en un momento dado a tener muy presente lo que la ciencia está haciendo ahora. El antiguo relato religioso que daba sentido al mundo, como sabéis, por un proceso de secularización de los siglos XVIII y XIX, se ha ido eliminando. Me parece que la ciencia está cogiendo un poco el relevo en el sentido de que parece que la ciencia es lo que le está ahora dando sentido al mundo. Es decir, ahora ya no estamos tan pendientes de lo que implica, por ejemplo, no sé, pues el Papa o el representante de la religión budista o de la religión judía, sino que estamos más pendientes de qué pasa con el bosón de Higgs, cómo va el CERN, el laboratorio de Ginebra, los aceleradores, cómo van los descubrimientos, digamos, del espacio exterior, etc. Y es normal porque nos da como una explicación del mundo. Nos dicen de qué están compuestos los átomos, qué están compuestas las células. Nos damos cuenta de que nosotros estamos compuestos de células y de macromoléculas, y por lo tanto nos dicen qué somos y de qué estamos compuestos, con lo cual nos dicen un poco cuál es nuestro lugar y nuestro sentido en el mundo. La ciencia es un imaginario muy poderoso y es hoy, yo creo que, junto con el desarrollo económico, es el imaginario predominante. En ese sentido, se puede aprender mucho de la ciencia y se puede también tomar lección de sus lecciones hasta cierto punto. Entonces, creo que esa visión un poco global, un poco holística, si queréis, un poco de la contemplación de la totalidad, creo que os puede ser muy, muy útil. Y creo que podéis aprender mucho de muchos artistas y de muchos músicos y de muchos directores de cine. Yo creo que sobre todo de directores de cine y de guionistas. Luego vamos a poner un ejemplo concreto. Y creo que todo eso os va a enriquecer. Es decir, si vais a la filmoteca o vais o poner una película, bueno, si vais a American Pie o veis, no sé, los albóndigas en remojo, pues seguramente echaréis una risa un buen rato, lo vais a visto, y me he divertido con ella. Y a lo mejor como escritores de ahí no vais a aprender gran cosa, ¿no? Pero si veis películas de Tarkovsky, si veis películas de Ingmar Bergman, si vais a ver las películas de Sokulov, por decir un cineasta actual, o el portugués Manuel de Oliveira, ahí sí vais a ver cosas que tienen directamente comunicación espiritual y técnica y artística con lo que queréis hacer vosotros. Entonces yo creo que viniendo de gente con mucha experiencia y con mucho dominio, como dice aquí Nogales, de las técnicas de su arte y con un elevado sentido de la proporción, entendiendo por proporción, no en el sentido clásico, ¿no? Sino entendiendo aquella regla de orden o de desorden controlado que vosotros queréis inocular o introducir en vuestras narraciones, creo que todo eso puede venir muy bien para lo que vosotros queréis hacer. En un segundo lugar está el tema de la lectura. El tema de la lectura yo creo que nunca está lo suficientemente ponderado y valorado. Yo supongo que vosotros leéis. Quiero pensar que leéis. Quiero pensar, y doy por sentado, que leéis mucho. Incluso me gustaría pensar que leéis muchísimo. Me gustaría pensar que leéis a toda hostia y que no hacéis otra cosa en todo el día, nada más que leer desde por la mañana por la noche hasta por la noche. Yo doy por supuesto que lo hacéis. Os doy razones para que sigáis haciéndolo. Owen, el poeta Wisdom, Owen era el nombre propio, decía que en realidad, como sabemos, un aspirante a poeta realiza su aprendizaje en una biblioteca. Eso tiene sus ventajas. Aunque el maestro es sordomudo y no instruye ni critica, el aprendiz puede escoger al maestro cuando lo desee, vivo o muerto. El maestro está disponible a cualquier hora del día o de la noche. Las lecciones son gratis y su admiración apasionada por el maestro hará que el aprendiz trabaje duro para agradarle. Bueno, estas 4
ideas que da Owen me parecen fundamentales, ¿no? Esto de la lectura de los libros como conversación con los maestros es un tema clásico de la literatura. Hay un soneto de Quevedo muy famoso al respecto, pero es un tópico que es tan tópico y tan obvio que es que a veces se nos olvida. Y a veces se nos olvida que, por supuesto, aquí se van a enseñar muchísimas cosas muy prácticas sobre la literatura. Pero en realidad la literatura es mucha, es muy amplia y como digo, cuanta más sepáis, mejor vais a escribir. Y esto no lo digo por decir. Os lo digo porque es que uno de los errores más frecuentes que se cometen es escribir algo pensando que nunca se ha dicho. O que nunca se ha dicho de esa manera. Cosa que con todo lo que yo he leído todavía hoy me sorprendo leyendo algún libro y digo, joder, macho, me acabo de preguntar una cosa que yo tenía escrita para mi próxima novela, que yo pensaba que era súper novedosa y original, resulta que esto estaba escrito hace 5 años, o hace 50, o hace 500. O sea que, cuanto más leáis, menos vais a repetir. O si lo vais a repetir, cosa que me parece estupenda, que sea cociente. O sea, que sea un homenaje, una parodia, una revisión, una cita, una intertextualidad, como queráis llamarlo, cada uno, ¿no? Ana Rosa Quintana lo llamaría, ¿cómo llamaría Rosa Quintana? Lo llamaría intertextualidad en el sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Si vais a repetir algo, que sea porque lo conocéis, no porque no lo conozcáis, porque no hay nada más terrible que alguien que dice, no, he escrito una historia muy chula de un señor que se vuelve loco leyendo libros y entonces sale al gran mundo y va a tener un personaje anticlimático que va a ser todo lo contrario, así como tal, y te quedas así diciendo, suerte, good luck, cuidado, como dicen los anglos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo quizá demasiado obvio, pero no tan obvio sí que ocurre, ¿eh? Y entonces queda un poco feo, ¿no? Porque te da, la primera impresión que te da es que la persona que tiene delante carece por completo de profesionalidad. Es decir, es una persona que no se ha tomado la mínima molestia de conocer los rudimentos de su oficio. Si vosotros queréis escribir, los rudimentos de vuestro oficio se llaman clásicos, ¿no? O sea, no hace falta que conozcáis todavía lo que ha podido hacer el brasileño Rubén Fonseca o lo que está haciendo ahora mismo William Bolman, que estaría muy bien que lo leyerais, al malador estadounidense, o el rumano Cartarescu, o cualquiera de los grandes escritores que tenemos hoy vivos. Eso os animo a conocerlos, pero de luego lo que no podéis no conocer es, pues no sé, pues la Neira, la Odisea, Quijote, en fin, los clásicos de verdad, porque eso es lo que demuestra que sois profesionales en vuestro oficio, que habéis tomado la mínima molestia, que es leer a los mejores. Si no os habéis tomado esa molestia, significa que a lo mejor en realidad tampoco os gusta tanto la literatura. Porque, no sé, los que nos gusta el cine hemos intentado ver, pues lo que sea, Einstein, las películas de Griffith, o sea, las primeras películas del cine, hemos intentado armar un mínimo discurso sobre nuestro gusto, por lo cual deducimos que nos gusta lo que estamos viendo. Yo con el cine, como yo no he escrito cine ni nada de eso, no tengo ningún tipo de interés, es solo pasión, es solo gusto. Entonces, si lo he hecho con el cine, en lo que no me va nada, en lo que no me juego nada, ¿cómo no hacerlo con la literatura donde se supone que me lo juego todo? Si para vosotros la literatura es tan importante, tendréis que echar un poquito de carne en el asador y tendréis que tomarla en serio. Y tomárselo en serio no solo escribir en serio, que también eso pasaremos ahora a verlo, sino también es leer muy en serio. Que cuando estoy en charlas como esta, pero de hispanistas, o sea, de futuros filólogos, medio se ríen, medio se aterran cuando les digo que, hombre, que para llamarte crítico en principio tienes que leer unos 7.000 o 8.000 libros. Y además de libros que incluyan clásicos y que incluyan teoría de la literatura, teoría de la crítica, etc. Entonces me quedan así un poco, se animan un poco, pero les digo, bueno, no pasa nada, si eso con 200 libros al año, 300 libros al año, eso en 15 años estáis, no pasa nada. Cuestión de la resistencia. Pero la cuestión es que yo a vosotros, que lo que queréis es escribir, a lo mejor no os pediría que leyerais tantos libros, a lo mejor no os pediría que leyerais 7.000, yo creo que con 6.999 vais sobrados. La cuestión es que leáis todo lo que podáis y a ser posible bien, ¿no? Y que si en vez de leer lo que os dice, lo que aparece en el telediario como lo que tenéis que leer, pues leéis lo que dice Joseph Steiner o lo que dice Borges o lo que dice Pérez Ferrer que tenéis que leer, pues seguramente ahí os equivocaréis menos. Una cosa que os recomiendo, no sé si en el máster os lo recomendarán, pero yo recomiendo mucho los ejercicios de estilo. Ejercicios de estilo, supongo que sabéis lo que es, si no lo sabéis, es coger a un autor que os guste, a ser posible, si es posible, un clásico, mejor,
pero si no, si lo pones bueno no pasa nada. Y copiarlo, pero copiarlo de verdad. Es decir, coger un cuento de Kafka, o coger no sé, un cuento de Borges, o coger un poema de Virgilio, o coger una obra de teatro de Lorca, una cena de Lorca, una cena de Lorca bastaría, y decir, la voy a repetir entera, voy a copiar el poema entero, simplemente trasladándolo a mis obsesiones. Y entonces, en vez de hablar pues, de una boda gitana como Lorca, pues yo voy a hablar de lo que me interese, manteniendo la rima, manteniendo el verso libre que se haya utilizado, el poeta que seguís, etc. Pero los ejercicios de estilo son muy importantes, porque de pronto veis, inconscientemente, el trabajo que cuesta eso que habéis dado por supuesto. El problema de los clásicos es que los damos por supuestos. No nos damos cuenta de la dificultad que tienen, porque su canonicidad, como decía Harold Bloom, se ha convertido en parte del paisaje para nosotros. Si tú estás oyendo hablar desde niño del Quijote, y si te conocen la historia del Quijote tanto que ya que crees que no te hace falta leer el Quijote porque sabes muy bien de lo que va el Quijote, que eso no tiene nada que ver con lo que el Quijote es, pero hasta que tú no te paras a examinar un capítulo del Quijote entero y ves cómo está construido, y ves cómo están armados los discursos de Don Quijote y Sancho, de cómo se van cediendo el turno y la palabra, y cómo van añadiendo imperceptiblemente gotas de sentido al discurso de lo que se está diciendo, y no lo dicen todo al principio, sino que se reservan cosas para el medio y las importantes para el final, o para el medio, depende de la intención que haya querido tener Cervantes. Hasta ese momento tú no te enteras de lo que es el Quijote. No comprendes nada, porque es que no te has molestado, o sea, has mirado, pero no has leído. No te has molestado en entender ni en comprender. Entonces, los ejercicios de estilo son un ejercicio muy sano, para la redundancia, porque de pronto ahí es cuando lo ves. Y dices, joder, macho. Ahora entiendo la dificultad, de hecho, que yo daba por supuesto, que yo en realidad nunca he entendido. Y os digo que lo hagáis no por nada, sino porque esto lo ha hecho Borges, lo ha hecho Díaz Canetti, lo ha hecho Ernesto Sabato, o sea, lo han hecho escritores de primera, han hecho ejercicios de estilo conscientes copiando e imitando descaradamente a sus modelos. Y luego han conseguido tener su estilo y su voz propia, porque han entendido lo difícil que es tener uno. Otra recomendación es que le pidáis opinión a vuestros compañeros y a escritores, de manera que vosotros, a los escritores que queráis. Los escritores somos personas muy ocupadas, a veces lo darán, a veces no lo darán. Pero la opinión de vuestros compañeros y amigos, si es bien intencionada, os puede ayudar mucho. Y además es una cosa que todos hacen. Quiero decir que alguien como Gabriel García Márquez, por ejemplo, que supongo que sabéis quién es, el manuscrito de 100 años de soledad se lo pasó creo que a 4 o 6 personas, amigas suyas. Se lo dio, antes de publicarlo, por supuesto, me refiero. Se lo dio y escuchó con mucha atención todas las indicaciones que le hacían y corrigió bastantes cosas a la luz de las recomendaciones que le hacían sus amigos escritores, personas de las cuales él se fiaba. Es recomendable que algunos de ellas sean escritores profesionales y que otros no tengan nada que ver con la literatura, es decir, sean eso que llamamos lectores puros, ¿no? El público supuestamente está ahí al otro lado, nosotros siempre pensamos que está ahí al otro lado y que luego creces y te das cuenta que no siempre está. Pero la cuestión es que conviene que sea gente, digamos, sin la contaminación del estudio literario. Entonces eso te da una perspectiva, te da la perspectiva del lector normal, al que se supone que va a ir dirigido el libro, pero las personas, o sea, los escritores o los críticos que te leen, te dan otra perspectiva que es, digamos, de tipo técnico, si esto funciona, si esto no funciona, si este personaje no se desarrolla bien, si falta conflictos, si sobra conflictos, si hay repeticiones, si se puede pulir, si se puede esto estirar o esto está demasiado largo, acortarlo. Ese tipo de cosas precisas, alguien desde fuera lo ve. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando trabajamos mucho sobre un libro llega un momento en que ya no vemos nada. Absolutamente nada. O sea, os lo digo con el corazón abierto. Tengo publicado ya casi 20 libros. Llega un momento cuando corriges, y yo corrijo hasta la abstención, que llega un momento en que ya no ves nada. Porque ya el texto y tú sois indistinguibles de tanto corregirlo. Ya es habituado al texto. Entonces ya para ti es algo ya que es muy difícil ver con la pureza de alguien que llega desde fuera y lo ve de primeras sin ningún tipo de relación afectiva con el texto. Porque otro problema es ese, la afectividad, es que cuando escribimos algo nos pensamos que es maravilloso, porque lo hemos creado nosotros. Esto pasa un poco, los que seáis padres entenderéis perfectamente lo que estoy diciendo, ¿no? Y este niño es precioso porque, mira, a lo mejor el niño es más feo que un perro, pero es tu hijo, entonces para ti es maravilloso el niño más bonito del mundo.
con los libros se corre ese peligro, y es un peligro terrible, ¿no? Entonces, una de las formas de salvar esa obvia subjetividad o emotividad o afectividad que te diga, o empatía que te diga con tu propio libro, es pedirle opinión a alguien, a un buen amigo tuyo, que precisamente por ser buen amigo no se va a cortar y te va a decir las cosas como son. Te va a decir, esto está bien, pero esto, revísalo, y esto, quítalo, porque le está haciendo daño a tu libro. Yo sé que tú estás muy encariñado con este capítulo, pues sácalo, haces un cuento, lo publicas aparte, haz lo que quieras, pero esto aquí se está cargando el libro. Yo te lo digo y tú haces lo que quieras. Esa opinión no tiene valor, o sea, es invaluable. Eso es lo mejor que te puede pasar como escritor, que alguien con buena intención, no sin mala leche, pero con buena intención, pero con firmeza, te diga lo que está mal del libro. Igual que os animo a que lo pidáis, os animo a que lo veis, si os lo pido. Creo que hay que ser generoso. Yo he leído muchos manuscritos, evidentemente yo, por desgracia, ya novelas inéditas ya no puedo leer, pero poemarios inéditos de gente joven que me escribe, que me dice, mira, tengo un libro de poemas y me lo manda. El documento de Word me pide permiso, primero, porque no estoy muy ocupado, pero si yo se lo doy, me lo manda, entonces lo leo. Y yo la pregunta que siempre hago es, ¿quieres mi opinión o no la quieres? Porque claro, mucha gente te lo manda para que le digas lo estupendo que está el libro. Eso yo lo detesto rapidísimamente. Entonces yo lo que digo es, ¿tú estás seguro? O sea, ¿quieres mi opinión de verdad? ¿O qué vas buscando? Porque si buscas mi aplauso de un libro inédito, yo tengo otras cosas mejores que hacer, que aplaudir los libros que ya están editados. Cuando soy crítico, y para eso hay veces que hasta me pagan por hacerlo, ¿no? Y claro, evidentemente yo no le voy a pedir dinero a nadie, y a un chico joven menos, por leer su libro. Pero por lo menos que tenga la humildad que sea para escuchar y para aprender en el caso de que yo le señale defectos del libro. Entonces, eso lo hago. Lo que hago es que normalmente de los libros inéditos de poesía de gente muy joven, lo que hago es que cojo 3 o 4 poemas, empiezo a trabajarlos, les señalo, les digo, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va, y con 4 poemas que yo les mandé, el chico ya entiende, o la chica, ya entienden dónde están los autores. Y ya se da cuenta, igual que yo, también cuando era pequeño, cuando era joven, le decía a Eduardo García, porque García fallecido este año, a Antonio Virginal, que son poetas de Córdoba, mayores que yo, les pasaba de unos inéditos y me decía, mira Vicente, macho, no me digas que el cielo está rojo de sangre. Si está rojo, ¿de qué va a estar? ¿Para qué me dices de sangre? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, eso es una estupidez. Y esas cosas son las que te hacen escritor, que alguien te diga esas obviedades, esas chorradas, son las que de pronto te van dando un método de autocorrección que luego tú ya aplicas inconscientemente y que ya incorporas a tu formateo como escritor. Pero claro, es importante que alguien en un momento dado te ayude, ¿no? Entonces, por eso es maravilloso que estéis aquí en un máster porque os va a dar esas lecciones, pero que si queréis completarlo con la ayuda de vuestros compañeros o otros escritores, yo os recomiendo, no le he dado, según se dice, 20 minutos. Vale, correcto. Era para, porque no quiero cansar más de la cuenta, me gustaría nada que si tenéis preguntas o insultos o tal. O si queréis lanzar objetos también, pero por favor, cuidado buscando, o sea, está parcelado que no haya problema. A ver, otra cosa importante. Hay que aprender las reglas, aunque solo sea para luego violarlas a conciencia. Lo que no se puede es violar una regla que no se conoce. Eso no existe, ¿vale? Entonces, podemos ir de punkies, podemos ir de guays y de transgresores. Yo soy súper punky y súper guay, súper transgresor cuando me pongo. Pero es porque me he molestado antes en hacer un doctorado en filología, entonces conozco las normas que luego, con toda arrogancia y presunción y soberbia, luego voy y violento, y violo, y machaco y pisoteo, ¿vale? Pero eso me lo permito porque me he molestado antes en estudiar a Góngora, en escribir sobre Góngora, ahora pasaré un artículo mío sobre la poesía, sobre una obra de Fermín de León, es decir, que me he molestado en estudiarme a fondo a los clásicos y a los críticos que estudian los clásicos, ¿vale? Entonces, ahí hay que conocer un poco las normas porque, como decía antes, es síntoma de humildad como escritores y de respeto por la profesión. Es conocer un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura. En ese sentido, por lo tanto, no sé conocer a Charlie Kaufman, que es un guionista que ha trabajado con Spike Jonze y con algunos otros cineastas. Os recomiendo una película de él porque es una película en la que os podéis ver, entiendo yo a lo mejor un poco reflejado, si os podéis sentir
identificados con el personaje que es un guionista. La película se llama Adaptation, no sé si está traducida si se estrenó aquí y tiene doblaje en español. Es del 2002 y está dirigida por Spike Jonze. Entonces es una peli muy interesante porque es un guionista que tiene una crisis y entonces empieza a pensar cómo podría pues eso, reinventarse y volver a escribir, y entonces empieza a darle vueltas al tema. Hay un momento en que tiene un encuentro precisamente con uno de los talleristas, uno de los profesores de talleres de escritura más famosos de los Estados Unidos, que es realmente él, o sea, hace un cameo en la película, y le dice al guionista, le dice, no hay reglas, Donald, y cualquiera que diga que las hay, mi opinión es que esos profesores son peligrosos si están intentando hacer algo nuevo. Un escritor debería tener siempre ese objetivo. Escribir es un viaje a lo desconocido. No es, como ya sabes, como construir uno de tus avioncitos de aeromodelismo. Bien, pero claro, lo dice alguien que está dando talleres sobre el tema, y se lo dice a alguien que está hablando con alguien que da talleres sobre el tema, es decir, alguien que demuestra una preocupación sobre ese asunto. Por esto lo que quiero decir es que para volar solos, para poder... Bueno, el ejemplo de volar es muy bueno. Para conducir un 747 hace falta 10.000 horas de vuelo. A ti no te dejan manejarlo, por fortuna. Un 747, si tú llegas al aeropuerto y dices, oye, ese avión me gusta, yo lo voy a... Déjenme que yo piloto, que yo lo conduzco. No, tienes que haber volado y haber sobrevivido a 10.000 horas de pilotaje previo. Entonces, pues, por la literatura pasa un poco eso. Para poder estamparte, para poder equivocarte, para poder tener errores, has tenido que echar muchas horas de escritura, muchas horas de publicación, muchas horas de críticas ajenas, porque un consejo que os doy es, chicos, si vais a publicar, que sepáis que los críticos tenemos derecho a escribir y que puede que nos guste lo que tengamos que decir sobre nuestros libros, ¿no? Entonces, quiero deciros que tenéis que haceros también un estómago, y hay que hacerse un poco de coraza, que uno escribe, tú puedes escribir para ti, guardarlo para un cajón o repartirlo a tus amigos y ya está bien. Si ese es tu objetivo, perfecto. Pero publicar es salir al público. Entonces, eso tiene sus consecuencias también. Os digo que entiendo que tengáis vuestro corazoncito, pero que os recomiendo que os blindéis un poco en ese sentido. Y por eso, precisamente porque vais a ser juzgados, os recomiendo que toméis, que os forméis, que estudiéis, que os hagáis máster como este, que le hagáis caso a otros profesores, que si os dicen que hoy toca teoría de la narración, se estudia y se aprende, porque se aprende muchísimo en la teoría de la narración. Si toca teoría de teatro, pues se hace caso a la profesora, se le escucha muy atentamente porque tiene mucho que decir sobre la construcción de personajes, sobre el modo de crear un diálogo, cómo construyen los diálogos los clásicos, cómo construyen las escenas los clásicos, dónde ponen la cámara, digamos, de la narración, etcétera, que son cosas que luego a lo mejor podéis no, seguro que sacaréis partido vosotros a la hora de la construcción de personajes. Mira, el mundo Pasolda tiene un relato que se llama Los 7 gatos grises. Ahí se enfrenta digamos, al tema de que se encuentra el personaje del relato, ¿no? Espero que no haya matado 7 gatos el mundo para escribir el cuento. Pero la cuestión es que el personaje se encuentra 7 gatos muertos en la calle. Y entonces, claro, de pronto dice, esta idea potentísima, ¿no? Una idea potencialmente literaria. O sea, estos 7 gatos, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo hay 7 gatos muertos en medio de la calle? Porque uno, vale, pero 7 aquí puestos, ¿no? Solos, ¿no? Entonces dice, escribe el protagonista del relato, dice, empieza a imaginarse las consecuencias narrativas que podría tener cada hipótesis sobre esos 7 gatos muertos. Y dice, por ejemplo, pude haber sido yo. O sea, el protagonista podría haber matado él a los 7 gatos, ¿no? Podría, sí, escribir un lacerante autoanálisis, desnudar los monstruos que me habitan, exhibir la podredumbre de mis ciénagas interiores, convertir mis corrupciones en una temible metáfora de la condición humana. Dice, otras posibilidades serían que un desconocido lo hubiera matado, que otro hubiera sido su madre, que hubiera sido su madre la que hubiera matado a los gatitos, que hubieran sido diversas personas del barrio, etc. Cada lección aproximaría el cuento a un tipo diferente de literatura, ¿no? Así es como termina el relato, dice, sí, no podría terminar de enumerar todas mis opciones. Tengo tantas que me permitirían continuar con mis ambiciones literarias, proseguir construyendo al escritor que quiero ser. Tantas, pero nada, ninguna cobra vida. La bruma lo difumina todo, y los 7 gatos grises permanecen desperdigados por la acera. Y debo contentarme con estas digresiones, estos 8 párrafos acerca del infinito de posibilidades de la literatura confrontadas con la duda, la inexperiencia,
el pavor, acaso la mediocridad del hombre enfrentado a ellas. Así. Eso es el relato. El relato es un relato evidentemente de ficción, pero es sobre cómo nos debemos de plantear el material literario que tenemos a la hora de escribir. Porque nos puede conducir, cada elección que tomemos nos lleva indefectiblemente hacia una toma de postura. Si he sido yo, pues es un tipo de relato que habrá que contar en primera persona, normalmente, ¿no? O habrá que sentar complejas estructuras narrativas de recursos a grabaciones, etcétera, para poder volver a la subjetividad en primera persona. Si ha sido otro, pues ya habrá que utilizar seguramente una tercera o una primera con un personaje, un narrador homodiegético incrustado dentro de la narración, etcétera. En fin, cada decisión que vas tomando te va adoptando, te va llevando a otras subconsecuencias y al final una pequeña elección a la hora de decidir el tema te puede llevar a hacer un relato totalmente diferente y puede que alguno de ellos sea fructífero y otros sean totalmente equivocados. Entonces hay que conocer un poco también los recursos y las consecuencias de cada recurso que se utiliza. Hay que conocer, que ya os lo enseñarán aquí por supuesto, las consecuencias que tiene elegir la primera, la segunda o la tercera persona, si son del plural, si son del singular, los diálogos, si se utiliza el estilo indirecto, si se utilizan las descripciones, si no se utilizan las descripciones, todo eso qué consecuencias tiene y por qué. Y por qué en unos casos funciona y por qué el mismo procedimiento en otros escritores no funciona, o el mismo escritor en dos situaciones diferentes en una funciona y en otra no. ¿Eso por qué sucede? Bueno, pues todo eso conviene un poco, digamos, expresarlo y también tenerlo en cuenta. A ver, otra cosa para ahorraros tiempo, a mí me hubiera encantado que cuando yo tenía 20 años, alguien como yo ahora me hubiera venido y me hubiera dicho: Borges no. Y eso es lo que yo voy a decir ahora. Voy a decir que Borges no. Voy a decir que Borges no, que Kafka no, que Chandler, si vais por novela negra, no. Y Thomas Bernhard tampoco. Y yo voy a explicar por qué lo voy a entender perfectamente. Porque son tan potentes que os va a costar la misma vida salir de ellos. A mí en el caso de Borges me ha costado como 15 años. Salir de Borges y que haya un libro mío en el que no haya ni la más mínima reminiscencia, lejana, ni cita, ni mención a una obra de Borges. Entonces yo me arrepiento, o sea, me alegro mucho, ¿no? Porque a lo mejor me he convertido en el escritor que soy. Pero creo que también me ha adaptado mucho. Y creo que no de los mejores, que os van a dar lo mismo que estos que he dicho, que Kafka. El Kafka a lo mejor es Kafka un poquito más complicado. Yo en todo caso a lo mejor sí os recomendaría que Kafka los cuentos sí, pero las novelas no. Porque cuando en las novelas cuando se pone maneirista, entonces ya ahí ya cuando ya la losa kafkiana, sobre todo si tienes el castillo, ya no levantas cabeza. O sea, ya estás pasando ya metido, estás como él, intentando llegar al castillo sin conseguirlo, como K, como en la agrimensor, pues exactamente igual. Entonces, cuidado con los escritores demasiado pregnantes, demasiado, diríamos, invasivos. Hay que buscar, yo os recomiendo en concreto otros que voy a recomendar. El primero, os va a sonar de algo que se llama Miguel de Cervantes, creo que eso no tengo que recomendarlo mucho, pero lo recomiendo. Sobre todo las novelas ejemplares. Os recomiendo que leáis, os recomiendo que estudiéis las novelas ejemplares. Cómo está hecho Rinconete y Cortadillo, cómo está hecho el coloquio de los Pers, cómo esa maravilla del licenciado Vidriera, a ver cómo funciona. La ilustre Fregona, cualquiera de ellos. Cada uno de ellos, que me corrigen los profesores aquí presentes de literatura, es un tratado de narratología. Cada uno de los relatos, esos que os he dicho de las novelas ejemplares. Y conviene aprender mucho de ellos. Os recomiendo vivamente a un autor que a mi juicio no está todo lo ponderado. O sea, os lo digo, hombre, ¿cómo que no? Pues no está todo lo valorado que parece, que es Henry James. Henry James tenéis que leerlo y tenéis que estudiarlo. Y hay que ver cómo construye los diálogos, cómo encara las situaciones narrativas, cómo se acerca a la psique de los personajes y cómo le da la envoltura lingüística y retórica, que conviene para darles una credibilidad sin dejar de darles una singularidad como personaje. Eso es uno de los artes más difíciles que hay. Es decir, cómo hacer que un matemático parezca matemático, ¿vale? Pero que pueda ser un matemático también, ¿no? O sea, un matemático no previsible como matemático. Eso, ¿cómo se le da forma a eso? ¿Cómo haces un matemático real, pero que a la vez no te imaginas que sea un matemático?
Nosotros conoceremos seguro un montón de gente que a lo mejor es médico y que no lo parece, o que resulta que, no sé, que lleva rastas, pero a lo mejor es policía nacional, etcétera. Ese tipo de personajes que en un momento dado, si están mal hechos, lo que parecen es que has hecho ahí una cosa para llamar la atención, que has hecho un personaje así como para darle un toque chisporroteante a tu libro, en realidad, si están bien construidos, pueden funcionar muy bien. ¿No? Por ejemplo, en la última novela de William Goldman, esta de la familia real, que es un tocho de 1000 páginas que me leí este verano, que os recomiendo vivamente si tenéis tiempo para leerla. En esa novela hay un personaje fantástico que es el mayor hijo de la gran puta que haya visto en todos los días de la literatura. O sea, ni un personaje de Dostoyevsky es como él. O sea, es lo peor. O sea, pero, dentro de que es una especie de encarnación del mal absoluto, es maravilloso porque es súper divertido. Y empatizas con él y dices, joder, mira, o sea, por un lado que no se me acerque mucho, pero por otro lado me encantaría tener este tipo de colegas. Es una fiesta continua para los sentidos. O sea, un café con él sería maravilloso. O sea, ¿cómo consigues eso? ¿Cómo consigues hacer una especie de Hitler de nuestros días, pero que mole? Evidentemente la ficción, esperemos que no pase la realidad, pero Goldman, que es un maestro, sí te permite crear algo así. Y te lo regala. Y entonces yo creo que son cosas de las que se pueden aprender mucho, porque son personajes que nunca, no es que nunca lo vayas a encontrar en la vida real, que posiblemente a lo mejor eso sea el tipo de personaje que a lo mejor un día se te encuentra en la vida real y digas, bueno, a este hombre ya lo he dicho antes, es que está en una novela de Goldman, que es lo que te pasa cuando conoces a una Ana Karenina o cuando conoces a una Madame Bovary, y es que las conoces perfectamente y sabes cómo piensan y cómo razonan porque han leído antes la novela de Tolstoy y de Flaubert. Y no exagero ni pizca, o sea, que los grandes narradores, y Henry James entre ellos, son aquellos que consiguen crear esos personajes que se llaman antonomásticos, ¿no? Que son los personajes por antonomasia, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues Hamlet, personaje dubitativo por excelencia, o, no sé, ¿no? O Joseph K., personaje que no entiende un poco, por un lado aprisionado por la máquina del Estado y por la realidad, pero por otra parte cómplice, un poco cómplice de ella, un poco participativo del propio sistema que se supone que lo está machacando y presionando. Entonces, esos milagros, esas cosas, cuando se producen esos milagros de perfección de un personaje que no te puedes esperar, pero ocurre, esos son los personajes que hay que estudiar de fondo, cómo se construyen, cómo están hechos, para aprender de ellos. Entonces, Henry James os lo recomiendo, Los papeles de Aspern, por ejemplo, es una novelita deliciosa que os vais a leer, no sé, en 2 horas y 2 horas y media, todo tirar, pero que se va a quedar con vosotros para el resto de vuestra vida, porque ahí está parte del gran misterio de la literatura, está en los cuentos y en las novelas de Henry James. Una autora que os recomiendo vivamente también, Virginia Woolf. Bueno, ya lo habéis leído, pero no, está muy bien que leáis Un cuarto propio y los ensayos y el Alfaro, pero os recomiendo que leáis sobre todo Miss Dalloway y también, aunque un poquito más complicada, Orlando. Es una novela bastante curiosa que, sabéis, se extiende durante 400 años, con un cambio de sexo, de personaje incluido, etc. Que además es una especie de reflexión sobre la construcción de la biografía, pero yo creo que os puede interesar también mucho. Pero sobre todo Miss Dalloway sería otro de los libros que deberíais leer. Quizá no ahora. Yo os animo a que leáis Miss Dalloway al final, porque ahí vais a tener todos los herramientas de narratología, porque algunos de ellos se la han inventado Virginia Woolf, todas las cosas, ¿no? Vas a tener todos los instrumentos necesarios para poder entender la grandeza y la absoluta rareza de ese libro, que es absolutamente maravilloso y que a día de hoy todavía tiene a los estudiosos de la literatura, digamos, analizando ahora y dándole vueltas, ¿no? Y bueno, pues españoles os podría recomendar bastantes. Os recomiendo pues desde lo que parece como más fácil y sencillo y es endiabladamente complejo, que es lo que hace Ana María Matute, sobre todo en sus primeras novelas, ¿no? Olvidador de Urú está muy bien, pero yo os recomiendo que leáis las novelas de los años 60, de los años 50, 60, 70 de Ana María Matute. Os recomiendo a los grandes experimentadores del lenguaje de los años 70, es decir, os recomiendo a Juan Ménez, os recomiendo a Juan Butísolo. Al final del máster, no, al final de vuestros días, os recomiendo que leáis a Miguel Espinosa. Digo al final de vuestros días porque yo también lo estuve dando la lectura por final de mis días, porque es tan complicado y tan maravilloso que creo que va a requerir de mí la mayor de mis capacidades mentales y mi máxima sabiduría para llegar a sacarle el jugo, ¿no? Pero hubo un momento aquí en España, en los años 70, final de los 60, años 70, incluso principios de los 80,
donde sucedió una cosa que ahora pasa más bien en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, especialmente, y en México también. Y es que se tenía muy claro que la literatura era la búsqueda de los lenguajes y no la repetición machacona de los mismos lenguajes, ¿no? Se entendía que la literatura era riesgo, era búsqueda, era intensidad, era potencia del lenguaje, era no tomar por tonto al lector, era considerar al lector como alguien inteligente al que se le podía desafiar en vez de hacerle la pelota y decirle, mira que esto nos facilita y que termina muy bien, que te acabo de verdad. Esperando bien que no lo vamos a pasar aquí. Eso está bien como entretenimiento, yo no lo critico. Esos libros, digamos, ¿cómo puedo llamarlo? Pues menos intensos, esos libros menos fuertes, permiten al sistema editorial, al mercado editorial, que se publiquen los otros libros, con lo cual tienen también su función y también tiene la función muy importante de permitir a los lectores que empiezan a tomar contacto, a engancharse a la literatura y luego con el tiempo ir conociendo a otros autores más interesantes y más intensos y más estimulantes. O sea que todo tiene su función dentro del ecosistema literario, ¿no? E igual que muchas veces no entendemos por qué existen las moscas, bueno, pues ecológicamente las moscas tienen su sentido, ¿no? Y con los libros sucede exactamente igual. Los libros de autoayuda, que en principio no puede haber nada más contrario ni al pensamiento de la literatura, también tienen su función, que es ayudar a los libreros a sobrevivir para que luego puedan vender los libros que a nosotros nos interesa que haya dentro de la librería, ¿no? O sea, que todo sigue, todo suma, ¿no? A mí no me molesta nada. Lo único que me molestaría, que comienza a pasar a veces, sobre todo en ciertos tipos de prensa, es que se empiece a sacar, o sea, que se meta mucho dentro de lo que es lo literario. A mí eso no me importa, siempre y cuando no se saque, porque cuando se saca, lo primero que se saca es a nosotros, a la literatura de cierta búsqueda, de cierto riesgo, que empieza, pues, por la batalla del mercado y de otros factores a perder su puesto y su lugar, ¿no? A mí no pasa nada con que esto pueda ser residual. De cierta forma, la gran literatura ha sido residual casi toda la historia, salvo entre los siglos XVIII y XIX, principios del XX, y finales del XX. O sea, salvo 2 siglos y medio, la literatura es un arte bastante minoritario, tanto en lectores como en practicantes. No pasa nada, estamos acostumbrados a estar ahí. El problema es que ahora mismo veo factores en el horizonte que ni siquiera parece que vayan a permitir la supervivencia de ese mínimo porcentaje, o que nos van a mandar única y exclusivamente a la intemperie del ciberespacio, donde se está muy bien, siempre y cuando se esté voluntariamente. Y no obligatoriamente. En ese caso ya comienzan otro tipo de problemas. Pero, en fin, me gustaría, para ir cerrando y para ir terminando, pues recapitular un poco. Yo lo único que os digo es lo que me digo a mí mismo todos los días, que es humildad. Humildad. Aquí, yo estoy aquí, supongo, no sé, me voy a preguntar a Carlos, pero yo creo que yo estoy aquí porque me levanto todos los días a las 7 de la mañana y me pongo a estudiar, incluidos los sábados y los domingos. Y me pongo a leer filosofía, y me pongo a leer teoría de la literatura, y me pongo a releer clásicos, a leer algunos clásicos que se me escapan porque nadie puede leerlo todo y hay que estar siempre vigilante, cubriendo los huequecitos que tienen, o los grandes huecos que tenemos todos, y eso es a lo que me dedico, a matarme a estudiar. Si me mato a estudiar, es porque me queda mucho por aprender. Y a pesar de llevar ya un montón de años estudiando, de tener un doctorado, de tener premios de investigación literarios, me levanto y sigo estudiando, porque me doy cuenta de todo lo que me queda por aprender, tanto por escribir, o sea, como escritor, como teórico de la literatura. Y lo único que hago es la humildad de ponerme el despertador a las 7 de la mañana para ponerme y a estudiar. Entonces, lo único que os recomiendo es que leáis, porque mola, porque es que pocas cosas molan tanto como leer, porque pocas cosas enganchan tanto como leer, y además puede ser gratis, ¿no? Las bibliotecas que es gratis, no hace falta descargarse los libros, hay bibliotecas que utilizan que los libros son gratis ahí también. Y lean y aprendan de los clásicos, aprendan de los leídos, aprendan de sus compañeros, pídanle las cosas a sus compañeros, denles las cosas a sus compañeros, denos las cosas a los escritores de mayor edad. Si tenemos un hueco, haremos lo posible por leerles y ayudarles, como hicieron algunos escritores maduros con nosotros, y les estaremos agradecidos toda la vida por ello. Y nada, lo único que os recomiendo es tranquilidad, humildad y tiempo, y acabaréis teniendo una buena carrera literaria, que es lo que todos queremos. Así que por mi parte, muchas gracias y quedo a vuestra disposición si tenéis preguntas o... Muchas gracias, Vicente Luis.